Nuevamente sean ustedes bienvenidos y saludos a todos. En esta oportunidad vamos a presentarles el tema de los procesos formativos de las palabras. Nos hemos preguntado cómo es que se forman las palabras que usamos constantemente, ¿no? A diario. Cómo es que este proceso en el transcurrir del tiempo se han ido formando distintas palabras hasta todas aquellas miles y miles de palabras que usamos hoy en día en el idioma castellano. Entonces, en esta oportunidad aprenderemos cómo es que se forman las palabras en nuestro idioma. Muy bien. Entonces, primero observaremos aquí que hay por lo menos 3 tipos de formación de palabras. Las palabras se pueden formar por derivación, por composición y por parasíntesis. ¿Ya? Entonces se llaman palabras derivadas, palabras compuestas y palabras parasintéticas. ¿En qué consiste cada una de ellas? Muy bien. A continuación lo explicaré. Las palabras por derivación son aquellas palabras que se forman a partir de una palabra primitiva a la cual se le agrega un morfema derivativo. Eso lo voy a explicar en un momento con más detalles. De momento vamos primero a observar aquí. Entonces, por derivación decimos que se forman al agregársele un morfema derivativo a una raíz. Un morfema derivativo a una raíz o palabra primitiva. A una raíz o palabra primitiva. Aquí quería detenerme un momento. Cuando digo raíz o palabra primitiva me refiero a una palabra, en este caso, que tiene un morfema lexical o raíz, que funciona a su vez como una palabra misma, o también denominada palabra primitiva, porque es una palabra que no deriva de ninguna otra. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí la palabra flor, vamos a poner aquí un ejemplo, la palabra flor. Entonces, a esta palabra primitiva, que a su vez es una raíz, flor, yo le voy a agregar un morfema derivativo. Y le agrego este morfema derivativo. Entonces, al agregarle este morfema derivativo que estoy señalando, ya he pasado a convertir esta palabra primitiva o raíz en una palabra derivada. Entonces hemos formado una palabra nueva por derivación. Ahora vamos a continuar entonces con la parte de las palabras formadas por composición. En esta parte vamos a establecer una pequeña definición. Las palabras por composición se forman a partir de la unión de 2 o más palabras, o raíces también. Entonces, son producto de la unión de 2 o más palabras. O raíces también vamos a poner. Luego, al final voy a aclarar estas raíces o palabras para que se entienda mucho mejor. Bien, entonces, aquí por composición es la unión de 2 o más palabras, ¿no? O raíces. Ahora vamos a ver que hay 2 tipos de composición. Una se llama por yuxtaposición y la otra se llama por composición propiamente dicha. Bien, ¿en qué se diferencia cada una de ellas? Cuando hablamos de una palabra formada por composición y a su vez por yuxtaposición, entonces decimos que cuando se unen estas 2 palabras, ninguna de las 2 cambia en su forma, se mantienen inalterables. Por ejemplo, pica, ¿verdad? La unimos a flor
y va a dar como resultado la palabra compuesta picaflor. Entonces aquí tenemos una palabra compuesta por yuxtaposición, por cuanto una y la otra palabra no se han alterado en nada al momento de unirse. Entonces es una palabra yuxtapuesta. Composición yuxtapuesta o por yuxtaposición. En el caso de las palabras que se originan por composición propiamente dicha, hay un detalle, que cuando se unen de repente las dos palabras o raíces, una de ellas se va a modificar. Por ejemplo aquí, blanco, y unimos a la palabra rojo. Entonces aquí, al unir estas dos palabras, va a ser lo siguiente. Vamos a tener la palabra compuesta blanquirrojo. Y aquí ha habido un detalle, que en el caso de la primera palabra ha sufrido una modificación. Entonces, al sufrir una modificación, estamos ante una palabra compuesta propiamente dicha. Reitero, entonces, en las palabras compuestas que se unen de esta manera, o sea, propiamente dicha, hay una alteración o un cambio, modificación en el primer término, palabra o raíz. Muy bien. Entonces, habiendo quedado eso claro, vamos a pasar ahora a las palabras formadas por parasíntesis, o también denominadas palabras parasintéticas. En estas palabras sucede algo muy particular. Es, de alguna manera, la unión de derivación y composición. Es decir, une generosamente la derivación y la composición. La derivación y la composición. ¿Cómo sucede esto? Vamos a poner aquí un ejemplo. A ver, pongámonos por este lado. Por ejemplo, la palabra, tenemos aquí 15, luego tenemos la palabra año, y a este le vamos a agregar el ero. Entonces, ¿qué sucede? Aquí se ha formado una palabra por derivación porque es añero. Pero a su vez, esta palabra por derivación tiene una palabra aquí que se está uniendo a la misma, ¿no? Entonces aquí también hay una composición, porque estas 15 con años se están uniendo. Y aquí hay una composición. Por composición. Aquí hay por derivación. Entonces, la palabra, vamos a borrar aquí, entonces la palabra completa sería así: quinceañera, igual quinceañero. Entonces aquí tenemos una palabra que tiene derivación y composición. ¿Cómo se llaman estas palabras? Se llaman palabras parasintéticas o formadas por parasíntesis. Muy bien, vamos a aclarar algunos detalles más que les había dicho hace un momento que iba a aclarar. Por ejemplo, respecto a la raíz o palabra primitiva, dije, ¿no? ¿Por qué digo raíz? ¿Qué es la raíz exactamente? Bueno, miren ustedes, hay palabras que por sí solas forman raíz. Es decir, también se llama lexema. Algunos le llaman raíz o también le llaman lexema. ¿Qué es la raíz o lexema en una palabra? Es aquella parte que tiene la carga significativa principal y además de ello es aquella que no sufre modificaciones. Entonces a eso le llama raíz o lexema. Por ejemplo, la palabra mar tiene una carga significativa importante y principal que no va a permitir que se varíe demasiado. Es decir, tiene, por ejemplo, si pensamos en mar, decimos que es
como significado es una masa de agua salada que cubre gran parte de la tierra. Y a esto, por ejemplo, le podemos agregar aquí, sub. Incluso le podemos agregar acá otro. Entonces le hemos agregado un morfema derivativo y otro morfema derivativo. Acá tenemos un morfema derivativo y aquí tenemos otro. Algunos también le llaman a esto prefijo y le llaman sufijo, ¿no? ¿Por qué prefijo? Porque está pre es antes de la raíz y sufijo porque está después de la raíz. Pero observemos aquí, si nosotros ponemos submarino, sabemos que es de repente una construcción tecnológica que sumerge, ¿no?, en el mar o debajo del mar. Entonces, no ha cambiado. Si nosotros ponemos de repente marinero, maretazo, es decir, el significado principal que tiene la raíz no va a variar. Y tampoco ha variado la raíz, ¿no? O sea, se mantiene. Eso es un lexema o raíz. Ahora, observando este ejemplo que acabo de poner, también tenemos algo interesante. Ustedes se preguntarán ahora, habiendo estado esta raíz o lexema, ¿no?, o también denominada palabra primitiva, ¿qué tipo de palabra he formado aquí entonces? Ah, ustedes van a decir, muy bien, el profesor aquí ha puesto un morfema. ¿De qué tipo de morfema es? Ah, es un morfema derivativo. Y aquí también ha puesto otro morfema. Un morfema también derivativo. ¿Por qué son derivativos? Porque nos han ayudado a partir de una raíz o palabra primitiva formar una palabra nueva que es submarino. Ahora bien, entonces se puede formar también una palabra por derivación usando un morfema antes de la raíz y después de la raíz, por supuesto. Puede que el morfema derivativo sea solo, por ejemplo, marino. Ahí marino también es una palabra nueva, ¿verdad? Y hay un morfema derivativo, también entonces una palabra por derivación. Pero aquí hemos usado dos. También entonces, a pesar de que se usa dos morfemas derivativos, sigue siendo una palabra por derivación. Y ahora, para finalizar, quisiera explicar algo que de repente va a lograr que entiendan con mejor precisión y mayor detalle el proceso formativo de las palabras. Digo esto porque hay unas palabras también, voy a borrar aquí, hay unas palabras también que se forman y que las usamos a veces y se llaman palabras onomatopéyicas. ¿Qué son las palabras onomatopéyicas? Son aquellas palabras que se forman por los sonidos de la naturaleza. Es decir, cuando escuchamos algún ruido de repente de un animal o de un sonido simplemente de la naturaleza, creamos palabras a partir de ello. ¿O acaso ustedes no han escuchado, por ejemplo, la palabra mugido? La palabra mugido, ¿no? De repente ustedes están tal vez en un establo, en un campo, y encuentran y dicen a alguien, oye, he escuchado el mugido, un mugido por ahí. Entonces significa que han escuchado el sonido natural que emite una vaca, porque las vacas hacen mu, y al hacer mu, entonces se ha creado el término o la palabra mugido a partir de ese sonido de la naturaleza. O de repente, tal vez por ahí están en una finca, en un jardín, en el campo también, y pasa una avispa o un insecto muy cerca a usted y dice, he escuchado el zumbido de un insecto. Entonces, la palabra zumbido es también una palabra que se ha originado por una voz onomatopéyica. Entonces, a este tipo de palabras que son como por ejemplo piar, de repente decimos el rugido de un león, o el aullido de un lobo, o de repente el bramar de un toro, ¿no? Entonces, o de un buey. Entonces, este tipo de palabras son palabras onomatopéyicas, o el silbido de una bala también, ¿no? Entonces, esas son palabras onomatopéyicas, que las usamos también constantemente. Ahora sí creo que con esta explicación quedó claro todo el proceso formativo de las palabras y espero que les haya quedado pues todo muy bien.